Nuevamente le Muchas damos la gracias por bienvenida compartir, Robert. a nuestro hermano Alexander. Sabemos todo el sacrificio que hace, ¿verdad? Por el cambio de horario y todo, pero ahí está pendiente de nuestra clase. Gracias también a todos los que han entrado el día de hoy. Alex, tienes la palabra nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Robert. ¿Cómo Por están favor, todos? compartir. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Oh, ok. ¿Cómo Sí, está, sí, sí. padre? muy bien, gracias a Dios. ¿Y está en Colombia? Mire que hasta el sacrificio lo estoy haciendo porque estoy de vacaciones y no queremos perder las clases. Ay, no, por eso le dije, tenemos clases hoy. Sí. Hice la pregunta. Bueno, Alex, Hola, Robert, ¿me permite Alex, para ¿cómo compartir está, pantalla? Alex? Muchas gracias, padre. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Robert. Padre, la razón yo creo que las personas no están entrando es porque no le dan al número del ¿cómo se llama? Del web. O sea que no le dan al número, porque si no le dan Listo. a la página, no entran. sí. Listo. Bueno, buenas noches con todos ustedes. Entonces, Nuevamente, un gusto poder compartir, poder crecer juntos, por la gracia de Dios. Entonces, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, como lo ha hecho en las otras sesiones, que sea Él el que nos instruye, el que nos vaya encaminando en este conocimiento bíblico. Y yo les quiero invitar a que, para ponernos en la presencia del dueño de la vida, hagamos un ejercicio mental. Trata de imaginar que eres tú esa persona que está ahí esforzándose por subir esa montaña, en esa imagen, y que esa montaña es tu vida, y que en la cima de ella está el dueño de la vida, ese sol resplandeciente que vemos ahí. Hagamos ese ejercicio mental por un momento y dejemos que sea el Espíritu Santo el que esta noche nos guíe y nos hable. En la carta a los Romanos se nos dice: todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Vamos a pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu, para que podamos entender esta palabra que hoy que nos abramos a la acción de su amor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma
corazón, dile, Espíritu Santo, ven. Tu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y actúa en mí. Ven y lléname de esa paciencia y de ese consuelo que dan las Escrituras, para que podamos llenarnos, regocijarnos de la esperanza que solo Dios sabe dar. Que ese Espíritu Santo que brota de las Sagradas Escrituras habite en cada uno de nosotros, abra nuestra mente para poder comprender lo que el Señor hoy nos quiere regalar. Abra nuestro corazón para poder gozarnos, para poder disfrutar ese mensaje que Dios hoy tiene para nosotros. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, como lo hemos hecho en las otras sesiones, ¿quién nos puede ayudar con un pequeño recorderis de lo que vimos la vez pasada? A ver, sin ver los apuntes, ¿verdad? Ya había algunos que comienzan a ver los apuntes, a ver lo que se le quedó. Leer el 11, repetir la lección del 11 y leer la del 16 hasta el 20. Ok, pero ¿qué fue lo que vimos? Estábamos ¿Cuál fue hablando la de temática los- que abordamos? A ver, ¿quién Estábamos recuerda? hablando de las lenguas originales, De la Sagrada Escritura. Bueno, eso fue ya de lo último que de lo vimos. último, sí, de lo, A lo primerito, a ver, la etimología. De la Biblia, hablamos. de la palabra Biblia. Ok, Geografía, entonces ¿no? vimos lo primero que abordamos fue ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la ¿Cierto? Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y Sí. tratamos de hacer una deconstrucción de esos conceptos que nosotros muchas veces tenemos por la catequesis que hemos recibido o por la tradición familiar, qué sé yo, Ujú. y tratar de hacer entonces un concepto un poco más teológico, un poco más eclesial. ¿Y qué fue lo que dijimos? ¿La Biblia era qué? A la final, ¿cuál fue la conclusión a la que llegamos? ¿Qué es la palabra de Dios? revelada Es al un hombre libro de santo, manera es, escrita la Biblia en es lenguaje santa. humano. Perdón, Perdón. que la Biblia es un libro santo y que es la palabra de Dios. Bien, eso fue un elemento. Javier, a ver si nos ayuda. ¿Cuál fue el otro elemento? Javier, es cierto. La Sí. Biblia es la sistematización de la presencia de Dios en la historia del pueblo elegido. Bien, construimos un concepto final como que la Biblia es la sistematización de la presencia de Dios en la historia de un pueblo, del pueblo elegido. Y para llegar a eso dijimos dos premisas: es que la Biblia es palabra de Dios, pero que también es palabra Humana. 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 Muy bien. Ok, luego hablamos de la autoría de la Biblia. ¿Qué fue lo que dijimos ahí? Era Dios y el hombre. ¿Qué era? Allá donde Rosario y... Oh, ok. Dijimos que la palabra, la Biblia era inspirada por Dios y utilizaba al hombre o a geógrafos para transmitir su mensaje. Ok, y que por lo tanto entonces Dios era el autor y El los agiógrafos también eran verdaderos Verdaderos. autores. Sí, porque Que prestaba Dios- lo que él. Ok, muy bien, bien. Y después de ahí vimos justamente lo que recordaba la amiga hace un rato, las lenguas Sí. usadas en la Biblia. ¿Cuáles fueron esas lenguas? ¿Hablamos de cuál? Hebreos y Hebreo. arameo. Algo de Hebreo, griego, arameo, arameo el Antiguo Testamento. y Y griego. El Nuevo Griego. Testamento griego. Muy solamente bien, se 3 lenguas hablamos. Entonces arameo. dijimos que en el Hebreo. Antiguo Testamento tenemos Hebreo y arameo. especialmente su gran volumen, podemos hablar de un 90% o más hebreo y un poco de arameo, connotaciones de arameo, y en un porcentaje menor el griego. ¿Ya? El griego. Y que en el Nuevo Testamento solo tenemos griego, no hay más. ¿Ya? El griego y algunas palabras en arameo. Y algunas palabras en arameo que están sobre todo
en las frases de Jesús. Entonces recordábamos algunas. ¿Se acuerdan de algunas? Por ejemplo, las vamos a ver muy pronto en la Semana Santa, cuando algunas de esas palabras, ¿no? Entonces, y hay una en particular que, por ejemplo, no la ahondamos muy fuerte, pero que es bueno tenerla en cuenta para sacarle su profundidad, y es la palabra Abba, Padre, que menciona Jesús y que nosotros tanto pronunciamos cuando hacemos el Padre Nuestro. Es una palabra aramea que tiene mucho más fuerza que la traducción que muchas veces le hacemos al español. Nosotros decimos simplemente es Padre, pero resulta que Abba es Padre, pero es papito, es con cariño, hay fuerza de emoción en esa palabra. Y que da una connotación de la conexión profunda entre el Hijo y el Padre. ¿Ya? Entonces, bien, otro elemento que hablamos, el material bíblico. El material bíblico, que es el papiro, es la piel de animal. Ajá. Y Así es. Vegetal. Vegetal, sí. papiro, y el otro, ¿cómo se llama? Pergamino. Papirus es vegetal y el pergamino es animal. ¿Ok? Entonces, los dos materiales. Eso es lo que hablábamos la vez pasada. Para de pronto los que se incorporan hoy, en la primera sesión, que no fue el martes pasado, sino el martes antepasado, hablamos un poco de las terminologías básicas, nociones básicas, como qué es inspiración, qué es revelación, inerrancia bíblica y tradición, ¿cierto? Para los que se ubican hoy, ubicar a los que comienzan hoy. Y dimos algunas nociones de eso desde la teología de la iglesia. Hoy vamos a entrar un poquito más en estos temas de nociones bíblicas, y hoy vamos a entrar en un tema que requiere de poco de atención a la historia para poderlo comprender, ¿ya? Y de entrada ya le pido disculpas a algunos si de pronto ve que hoy está como muy teórico la cosa, y por eso el texto que puse al principio, el texto de Romanos, ¿cómo empieza el texto de Romanos? ¿De qué habla? ¿De las escrituras? De las escrituras. Mantengámonos escritas en la esperanza. en el pasado, dice el texto de Romanos, que son útiles para llenar, para sacar paciencia, llenarnos de fortaleza y también de esperanza, ¿no? Entonces, por eso el texto, es la razón de que está ese texto ahí. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy entonces? Canon bíblico. Canon bíblico. Canon bíblico y la estructura bíblica. Y ustedes tenían una tarea. Sí. ¿Puedo coger hicieron? la palabra? Canon bíblico y ¿Sí estructura. hicieron la tarea? Claro. Sí. Sí. Ok. Vamos a ir revisando esa tarea. Ok. Vamos a ir, a manera que vamos hablando, vamos a ir haciendo. Era leer unos numerales de la Dei Verbum. Y también Del 16 al 20. Ok, 16 al 20. Bien. Sí. Y dijo también que repasáramos el 11. El 11, que repasaran el 11, que ya lo habíamos leído en la primera sesión, en la segunda, y volvemos otra vez hoy sobre él, y ya van a entender el por qué volvemos. Bien, yo quiero empezar, como ustedes saben, como buen pedagogo, siempre empiezo con las rutinas de pensamiento. ¿Se acuerdan que les hablé la primera sesión de la rutina de pensamiento? Hicimos una que era un antes, un después. Ahorita no vamos a hacer eso. Ahora vamos a hacer una rutina de pensamiento distinta, que lo voy a invitar a hacer 3 columnas. Hágase 3 columnas ahí. En la primera va a colocar veo. Perdón. Veo. En la segunda, Veo. 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 Veo, de ver. Veo. Veo. Voy a ver. En la segunda va a colocar pienso. Pienso. Y en la tercera va a colocar me pregunto. Veo, pienso y me pregunto. Y vamos a trabajar hoy con, o al menos en la parte inicial, y luego lo vamos a retomar en otro pedazo más adelante, con bit de artes. Esto que están viendo aquí es una estrategia de bit de artes. Yo los voy a invitar a observar eso que está ahí. Y en la columna donde dice veo, describan qué es lo que ven. Ojo,
no haga una explicación de que esto es aquello y no sé qué y trate de definir. No, simplemente ¿qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve Una usted ahí? regla. Yo veo una regla. Cada quien Pero coloque que lo lo que escriba. ¿Qué ve? Oh, Cada quien coloque lo que usted quiera ahí. ¿Qué ve? No sé. una regla. ¿Qué ve? Y En la un segunda columna donde palito. dice pienso, ¿en qué le hace pensar eso que ve? Es lo que va a colocar en lo segundo. ¿Qué le hace pensar eso que ve? Su mente, cuando usted ve eso, ¿Qué ¿a dónde piensa? se va su mente? ¿A dónde se va? A construir. A construir. Pero que no lo diga. Y en la tercera, donde dice, me pregunto, es, bueno, hágase una pregunta, ahí tiene el nombre, el título, ¿no? Del tema, dice canon. Entonces, una pregunta que relacione ese título con esa imagen. La etimología, ya. Ya. Bueno, el que lo tenga listo, lo comparte. Los que quieran compartir así libremente. ¿Qué fue lo que escribió en el veo? ¿Qué escribió en la segunda columna? Y luego me pregunto. En el pienso y luego en el me pregunto. Quien quiera, libremente. Como hemos hecho hasta ahorita, libremente. Bueno, lo que se ve así a grosso modo es una regla. O Bien, sea, lo que yo veo. Lo que yo Ok. pienso es que una regla es algo que te da cierto orden, cierta medida. Entonces, y lo que me pregunto, o más bien concluyo, es que eso tiene que ver con la etimología de la palabra canon, que viene del verbo regla, o un verbo que significa algo así como regla u orden. Bien, se nota ya ahí se nota que han leído, que han hecho la tarea. Qué bien, qué bien. Ok, muy bien, Rosario. Eso, felicítela ahí, muy bien. Bien, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más no comparte lo que leyó? Lo que escribió, perdón. Yo veo una regla ¿Ya? y pienso construir Ok. y la estimología ahí no me estimulo a la construcción, no sé. Bien. Ok, tranquila, aquí estamos para crecer, no hay problema. Muy bien, gracias. Bien, ¿quién más? O sea, ahí está la regla, pero también Edgar, vale. hay como una varita. Entonces, La regla y una varita. Ya Edgar subió más. Ya vio la por- varita. Yo estaba preocupado porque nadie veía la varita. O Esa que no, usted- yo veo la varita también, pero de la yo Ok, me ya, concentro en la Edgar. regla. Ajá. y en la parte de pienso digo que hay que medir. Y en la parte de la pregunta me digo que hay que marcar algo, hay que marcar, porque para eso está la regla, para medir. Y con la varita Hay que se marcar, hay marca que lo que medir se ve. bien. Ok. ¿Quién más? A ver, ¿quién más nos comparte? Yo veo la vara y la regla. Ok. Y de lo otro, pues, es como, como nos vean, seremos medidos. Bien, como ya se fue al texto bíblico. ¿Va? Bueno, bien, gracias Vanessa. Bien, por ahí va. Ok. ¿Alguien más? Yo también veo la regla, no obvio, las medidas que son como, me sirven para cuantificar la cantidad de libros, ¿no? Que conforman el canon bíblico. Y la vara no solamente la veo para señalar, sino también la veo como para elevar, Ya. como una elevación. Me pregunto así como que la vara me puede llevar a elevar el pensamiento. Ok. O, Bueno, muchas o gracias, sea, Maranela. Muchas gracias, muy bien. Miren, todo eso que ustedes han dicho nos acerca al concepto etimológico de canon. Hasta ahora no hemos hablado de canon bíblico, canon. Simplemente el título que está ahí no dice canon bíblico, dice canon. ¿Ya? De pronto pudiera pasar que alguno miró la regla, miró la varita y de una vez, uy, mi casa, el pasado, ay, mi mamá, la escuela.
regla parejo. ¿Ya? De pronto, bueno, no fue el caso. Muchos se fueron a el tema de regla, medir, normal. Y Rosario nos recordaba, trataba de recordarse etimología, ¿no? Lo que ella investigó. Y efectivamente, esta palabra, canon, tiene una raíz hebrea, canet, perdón, y tiene una raíz griega, canon. Y en la Sagrada Escritura nosotros encontramos que la palabra también es usada. Lo que pasa es que la leemos en la traducción que tiene al español. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, tenemos en el capítulo 40, versículo 5, el hombre tenía en la mano una vara para medir, que llegaba a los 7 codos de largo. Midió esta construcción, una vara de espesor y otra de alto. ¿De qué está hablando aquí? De la medición del templo. El templo medía, ¿ya? Y esa medición se hacía a través de esa varita que ustedes ven ahí, esa vara que ven ahí, se llamaba canon. Y era la forma de medir en la antigüedad, ¿ya? Por eso, canon, en su raíz etimológica, es efectivamente una vara, una caña, una regla. Vara o caña que sirve para medir, para establecer una regla, para establecer medida. ¿Ok? Y de ahí viene el que nosotros tenemos hoy, las medidas, como por ejemplo la regla, entre otras cosas. Y nuestros campesinos, esto también los que tenemos origen campesino, deben acordarse que nuestros campesinos, muchos bueno, ya hoy están más modernizados, pero cuando éramos niños, para medir utilizaban precisamente Una vara. varas, ¿no? O a veces decían, esto mide tantas ¿cómo que decían ellos? Cuadras, ¿ya? Y entonces medían, o tantos pies. No era el metro como tal. Pues en la antigüedad existía esta vara llamada canon, que era para medir cuánto medía una pared de un lado a otro. Entonces de esa manera se medía. Entonces el canon, ¿qué es? Pues es una regla. ¿Ya? Ahora, si el canon es una regla, tendríamos que hacernos una pregunta, y es, entonces, ¿qué es el canon bíblico? Es para medir los libros, para medir Para medir los libros, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, El canon bíblico todo es válido. es el catálogo o lista de libros inspirados por Dios, que se llama... Edgar hizo la tarea. Vuelve a leer, Edgar. El canon de la Biblia es el catálogo o lista de libros inspirados por Dios, que se llaman libros canónicos. Muy bien, eso se fue a un diccionario directo. Eso es definición de diccionario directo. Eso, muy bien, ok. Bueno, ahora sí, perdón. el Papa Benedicto XVI, pero Ratzinger, nos definía el canon. Bueno, como ustedes saben, está recién fallecido. Decía que el canon es la lista de los libros reconocidos como inspirados por Dios y válidos como regla para la fe y las costumbres, ¿ya? Y como lo acaba de leer Edgar, entonces el canon, ¿qué hace? Pues norma cuáles son los libros inspirados y que por tanto sirven como regla de fe, ¿ok? Para que nosotros nos podamos guiar. Vuelvo y retomo Romanos, el libro de Romanos que leímos al principio, y es: toda escritura del pasado nos sirve. Los libros, ¿cuándo se escribieron? Hace muchos años, cuando usted y yo ni siquiera... 1500 años. Ni siquiera existíamos, ¿ya? Entonces, sigue hoy normando nuestra fe, sigue hoy regulando nuestra fe. Entonces, el canon bíblico no es más que la lista de los libros reconocidos. ¿Y reconocidos por quién? Hay 4 libros, hay 4 libros cánicos. ¿4? 4 libros cánicos, que son los judíos, los protestantes, los católicos y los todos. Ortodoxo. Ortodoxo. Bueno, ya Edgar se está yendo por otro lado. Esa es otra cosa. Por allá vamos a hablar de otra cosa. Esa es otra cosa, Edgar. Esa es otra cosa, tranquilo. Ahí vamos a hablar de otra cosa, no te preocupes.
Entonces, por ahora definamos, para que nos quede bien clarito. El canon bíblico es la lista de los libros reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios y válidos como regla para regular nuestra fe y las costumbres de la Iglesia. ¿Ok? ¿Eso en dónde lo encontramos? Pues muchos documentos de la Iglesia, pero yo particularmente les traje uno que es un documento publicado por Ratzinger, por la Comisión Bíblica, que es el documento del pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana, publicada en el año 2002. Y voy a hacer mucha referencia a este documento en algunas de las definiciones que voy a dar, sobre todo cuando vamos a entrar al meollo del asunto. Además de ese documento, el Concilio Vaticano II, y acuérdense que ya desde el primer día les veníamos hablando un poquito de la Constitución Dei Verbum, ¿se acuerdan? Y es la que ustedes han venido leyendo. Y yo he tratado que lean uno que otro numeral. Y les dije que volvieran a leer el número 11. ¿Y por qué les dije que volvieran a leer el número 11? Porque resulta que en el número 11, el Concilio Vaticano II sentencia lo siguiente, y es que dice que la Santa Madre Iglesia, por la fe apostólica, reconoce que todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Es decir, cuando la Iglesia está diciendo que son sagrados, lo reconoce como ¿qué? Como inspirados, revelados e inspirados. Y si son revelados e inspirados, entonces ella los usa para normar, para regular la fe. Y ahí se convierten en canónicos. ¿Ya? Entonces, es bueno que a nosotros nos quede bien claro esto, porque ahí es donde está nosotros los católicos, cristianos católicos y los cristianos no católicos, exceptuando los ortodoxos, que hace un rato hay que se enredaba con eso, ¿no? Sí. Que ahora vamos a ver que también estaban pegados a nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿quedó bien claro la definición del canon bíblico? Sí. Ok, avancemos un poquito más. Ahora, para la Iglesia llegar a esto, a definir el canon, hizo un recorrido histórico. ¿Ya? Y por eso tenemos que ir a mirar un poco de ese recorrido histórico para entender por qué la Iglesia reconoció a esos libros como inspirados. Lo primero que tenemos que mirar son unos concilios que podríamos llamar concilios regionales, porque se dieron en una parte de la Iglesia, no a nivel global. Y son los primeros siglos, en los primeros siglos de la era cristiana. El primero es el Concilio de Roma, en el 382. En ese concilio, el Papa San Dámaso reconoce como lista canónica la traducción de la Vulgata latina que había hecho San Jerónimo y que él le había pedido a San Jerónimo que hiciera. ¿Ah? Y este dato es importante porque este dato de entrada nos dice a nosotros que la primera iglesia en reconocer, la primera iglesia en reconocer una lista oficial de libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento fue la Iglesia Católica. ¿Ya? Estamos hablando de 382. Y yo con ese dato, porque después cuando hablemos de la Reforma Protestante se van a dar cuenta de, uy, ¿ya? Y luego, en el Concilio de Hipona, en el 393, ese concilio lo que hace es ratificar lo que Roma ya había aprobado, o lo que el Papa San Dámaso había aprobado. Es más, hay algunos historiadores, que esto no es del todo, no lo podemos afirmar así como que sí se dio, pero algunos historiadores que dicen que el Papa San Dámaso fue la primera persona en decir que la expresión que nosotros usamos en la iglesia, en la misa, cuando leemos la palabra, cuando alguien dice palabra de Dios, pues se dice que el Papa San Dámaso fue el primero que dijo esto es palabra de Dios. ¿Ya? Refiriéndose a qué?
a esa lista a ese orden de libros que estaba en la Vulgata. Pero, ojo, no podemos afirmar al 100% que eso fue así. Hay algunos historiadores que sí, pero bueno. ¿Ya? Luego se da el Concilio de Cartago en el 397 y luego en el mismo Cartago se da en el 419. Y estos concilios vuelven a ratificar la lista de Roma, o sea, la lista de la Vulgata. ¿Ya? Por favor, sí, vamos a silenciar por aquí. A ver. Un momentito. Ya, listo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que estos concilios, como les decía, estos tres primeros que abordan el tema bíblico, la canonicidad por primera vez, son concilios un poco regionales. Son concilios en donde no participó todo el mundo eclesial, ¿ya? No había representación de todo el mundo eclesial y tampoco había representación de iglesias que después van a participar en los concilios venideros. Entonces, por eso no es un canon cerrado lo que en estos tres primeros concilios se da. Luego vienen unos concilios que sí ya van a tomar esa connotación un poco más de universal. Y el primero es el Concilio de Florencia, en 1442. El Concilio de Florencia retoma la lista de libros del 382 y la reafirma nuevamente. ¿Ya? Y ojo con este concilio que es el fundamental y esencial, que es el Concilio de Trento. 1545, se convoca en 1545 y Trento va a durar hasta 1563. ¿Sabían ustedes que Trento es el concilio que más años ha tardado en la iglesia? 18 años. ¿Y por qué? Porque hubo muchas interrupciones por cuestiones históricas. ¿Ya? Pero este concilio, en el segundo año de concilio, de reuniones en el 1546, va a cerrar prácticamente la lista del canon, la cierra, y dice, estos son los libros canónicos, este es el canon de la iglesia. ¿Ya? ¿Y cuál es la lista que ellos cierran? Pues lo que nosotros tenemos hoy, 73, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cierra el canon como tal. ¿Y por qué lo cierra? ¿Qué estaba sucediendo en esos años? A ver, ¿quién se acuerda un poco de historia eclesial? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esos años a partir del 1517, 18 más o menos, por ahí? ¿Qué es lo que empieza a verse en el mundo eclesial? La revolución de Martín Lutero. Exactamente, empieza a darse la reforma protestante. ¿Ya? El surgimiento de las iglesias protestantes. Eso empieza más o menos en 14, 18 años por ahí. Entonces, empieza todo este movimiento de Lutero y Calvino, que es un sucedido. Empieza todo este movimiento y la iglesia se ve en la necesidad de cerrar el canon y decir, aquí los libros canónicos son estos. ¿Ya? ¿Y a dónde se va la iglesia para cerrar eso? A las fuentes anteriores, pasadas. Entonces 382, agarrar la Vulgata y tráigala para acá. ¿Okay? Y vamos a ver ahorita algunas connotaciones que nos van a ayudar a esto. Luego, eso que hace Trento en 1546, lo ratifica Vaticano II en 1964, sobre todo en la Constitución Dei Verbum, que ustedes han leído, como vieron hace un rato clarito, en el numeral 11, la Dei Verbum sentencia. Estos son los libros sagrados, ¿ya? Y canónicos, y listo. ¿Ya? Entonces, este es así como a grueso modo un poco el recorrido, pero vamos a ir como detallando algunas cosas. Ahora, Trento, el 8 de abril de 1546, sentencia cuáles son los libros canónicos. Y lo sentencia de esta manera. Entonces coloca 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo.
Yo lo quiero invitar así rapidito. ¿Todos tienen Biblia ahí a la mano? Sí. Sí. Bueno, váyase rapidito al índice de su Biblia. A ver, mire a ver si usted tiene 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. La Biblia que usted tiene ahí, váyase al índice rapidito ahí. Cuenta, a ver si usted tiene 46 y 27. Ay, déjame, algo me faltó eso. ¿Cómo es que se llama? Chief Command 5. ¿Sí? El que ya lo haga, hace la manito así. Y el que no, pues ponga una carita ahí. ¿Qué pasó? Ok, muy bien, Edgar. Ya por ahí señaló. Con permiso, Ok. ¿cuánto dijiste? 46 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Ahí lo tienen en la diapositiva. ¿Sí la están viendo? Sí. Pero tenía otra división. Bien, mientras nunca vamos a ir avanzando aquí. A ver, hasta aquí, pues bueno, diríamos, oye, qué fácil, listo, la iglesia nos dio ya el número. Es chévere, pues así tiene que ser. Pues resulta que donde tenemos que abrir el ojo es en los 46 del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todas las Biblias, prácticamente todas las Biblias que nosotros que circulan hoy por hoy en el mundo, tienen 27 en el Nuevo. No hay problema con el Nuevo. Excepto algunas Biblias, el que tenga por ahí una Biblia de los inicios de la Reforma, por allá de 1514, 17 más o menos, algunos tienen algún pequeño problemita en el Nuevo con la carta de Santiago. Ya les voy a decir más adelante por qué. ¿Ya? Y no aparece por ahí en el Nuevo de ellos. Pero las de hoy por hoy, las traducciones de hoy, todas tienen 27 en el Nuevo, no hay problema. Donde hay que abrir el ojo es en el Antiguo. Ahí es donde hay que, ojo pelado. ¿Ya? Porque resulta que con el Antiguo es donde se presentaron presentan las divergencias con las iglesias que nacen en la Reforma. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas consideraciones históricas para poder entender un poquito esas divergencias. Una explicación histórica. Y para esto nos vamos a valer de Ratzinger. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver mucho el documento que el Papa dejó sobre la presencia de los judíos en el canon cristiano, ¿no? Entonces, lo primero que el Papa nos dice, que tenemos que entender ahí, es que resulta que históricamente se ha querido explicar la diferencia que hay entre el canon católico y el canon que usan las iglesias de la Reforma, diciendo que es que existieron dos cánones. Entonces, existió el canon de Palestina y existió el canon de Alejandría. El canon de Palestina se le atribuye a los judíos que se quedaron viviendo siempre en Israel, en Palestina. Por eso ustedes que los judíos siempre han sido un pueblo errante, ¿no? Y un pueblo que ha sufrido mucho de destierros. Siempre ha sido invadido y ha sido desterrado. Pues cuando se dio la invasión de Babilonia, Nabucodonosor, ellos fueron desterrados. ¿Ya? Cuando se dio, ¿sí me escucharon ahí? ¿No? ¿Repito? Que lo vi. Ya. Digo que cuando se da la invasión de Nabucodonosor, ¿ya? Los judíos son desterrados y muchos se van, ¿ya? Hacia la zona de Alejandría, Egipto. Estamos hablando de Alejandría, Egipto. Cuando termina ese exilio, unos regresan y otros se quedan allá. ¿Ya? Unos regresan a su tierra, otros se quedan allá. Los que regresan a su tierra conservan su idioma, el hebreo, pero los que se quedan fuera de esa tierra, se quedan en Alejandría, comienzan a perder el hebreo. ¿Por qué? Porque allá no se hablaba hebreo, se hablaba griego. ¿Ya? Entonces, esto tiene una influencia en toda la vida de esa comunidad.
y especialmente tiene una influencia en la forma como viven la fe. ¿Ya? Y se piensa que por esta división, entonces existió un canon en Palestina que conservó los libros en hebreo y que luego se dio un canon en Alejandría que aceptaba no solamente los libros en hebreo, sino que también aceptaba los libros que habían sido escritos en griego. ¿Ya? Teniendo como una visión un poco más amplia, si lo quisiéramos llamar, una visión un poco más amplia de la revelación. Acuérdense usted del concepto de revelación que decíamos, ¿no? Dios que se muestra, Dios que se da. Entonces, es como si los judíos de Alejandría tuvieran una visión de que Dios también se puede mostrar al pueblo, a pueblos que están fuera del pueblo elegido. Y que los judíos de Palestina dijeran, en cambio, no, es solamente a los judíos de Palestina, a los judíos de Israel, los que estamos aquí, a los que Dios se revela y para de contar. Pues resulta que esa teoría es la que se usó por mucho tiempo para explicar la diferencia. Porque en el canon de Palestina hay nuestros hermanos de la Reforma dicen, es que hay exactamente los 39, pues resulta que no, lo vamos a ver en historiadores, que no es así, que habían era 22, 24, ¿ya? Y otros dicen, bueno, y en el canon de Alejandría sí teníamos los 47, entonces pare de contar y ya es asunto arreglado y listo, y pare de contar y no explico más. Pues resulta que el Papa nos dice que eso y el Papa y varios historiadores nos dicen, no es tanto. Benedicto XVI nos dice, no. Esta teoría no podemos afirmarla al 100%, ¿ya? Porque eso sería afirmar que hubo una separación religiosa entre nuestros hermanos judíos. Y acuérdense que la iglesia siempre busca un diálogo un poco más ecuménico, entablar puentes. Ahora bien, lo cierto sí es que la Tanaj, o Tanakh, como la quieran mencionar, que es la Biblia hebrea, si quieren llamar la Biblia hebrea, o el libro que recoge las escrituras hebreas, esa Tanakh tiene en su canon, tiene 24 libros, ¿ya? 24. Y esos libros están divididos en la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá, que son los 5 primeros, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim. Aquí es donde el Papa nos trata de dar una explicación un poco más. Primero, que entendamos que la Tanakh o Tanaj judía se elabora como tal en el siglo III. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, siglo III. ¿Ya? O sea, no es que ellos tenían eso desde hace de muchos siglos y siglos, siglo III. Primero eso. Y segundo, que hay testimonios de historiadores, incluso judíos, como Flavio Josefo, por ejemplo, que es un judío muy reconocido a nivel de historia bíblica, que dice que lo que había era 22 libros, o sea, no 24, como está la marca. Esto da a entender que ese canon que está en la Tanakh no estaba tan cerrado cuando empieza el cristianismo, porque se da en el siglo III, acuérdense de la Tanakh, que se dio el siglo I. Entonces, ese canon no estaba tan cerrado. Lo que sí estaba claro era que la ley eran 5, eso lo tenían clarito. Que habían unos libros que se llamaban profetas, eso estaba clarito. Que era de los profetas, eso estaba clarito. Pero los Ketuvim, que son los otros escritos, no estaban completamente definidos. Y esto, ¿de dónde se deduce? No es solamente de lo que Flavio Josefo dice, sino también del hecho de que muchos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, van a dar mención de esos libros, de esos Ketuvim, que están escritos en griego y que no fueron tomados en cuenta por los judíos de Palestina o por los judíos en general al cerrar la Tanakh. ¿Ya? Si entienden un poco el hilo. Yo sé que esto es un
tanto un trabalengua aquí que estamos tratando de dar. Ujú. Como si Tienen fuera que un guardarnos la trabalengua, un clase laberinto. porque tienen que dejarnos la clase porque esto sí es verdad que hay que volverlo a ver. Todo hay porque que está volverlo a ver. Yeah, Está complicado. yeah. Vamos a ir otra vez. Vamos a rebobinar. Vamos a rebobinar. Bien. Decíamos que nosotros, vamos a ir hacia atrás, nosotros no tenemos divergencia, no tenemos problema en el Antiguo Testamento con nuestros hermanos esperados. Yo no le digo separados, esperados. Un día van a devolver. No tenemos problema ahí. Ellos tienen 27. En donde está la divergencia es en el Antiguo. Nosotros tenemos 46, ellos tienen 39. Ahí tenemos que abrir el ojo. ¿Por qué tienen eso? Vamos a ver unos. ¿Por qué la iglesia agarró los 46? Vamos a ver unos conceptos históricos. Entonces decíamos que en esto nos vamos a valer de explicaciones que da Benedicto XVI. Decíamos que históricamente muchos teólogos, muchos historiadores católicos trataron de explicar la diferencia entre el canon de la Reforma de los protestantes y el nuestro, diciendo que existieron dos cánones, el canon de Palestina y el canon de Alejandría. El canon de Palestina lo seguían los judíos que se quedaron en Palestina siempre, que hablaban hebreo, y el canon de Alejandría lo seguían los judíos que vivían en la diáspora, fuera de Israel, y que estos en cambio hablaban griego. Que ese canon de Palestina tenía 22, 24 libros que vienen siendo, sacando cuentas, vendrían siendo un poco los 39, ya les voy a decir cómo sacan la cuenta ellos. Y en cambio el canon de Alejandría sí tenía los 47 que nosotros aceptamos. ¿Ya? 46 que nosotros aceptamos. Esa era la explicación que daba, pero eso no lo podemos afirmar al 100%. Hoy está comprobado que al 100% no se puede dar seguridad de que eso fue así. Porque eso sería entonces crear un cisma dentro del judaísmo. Y porque no hay pruebas históricas que así lo comprueben. ¿Ya? Más bien hay pruebas que comprueban el uso de esos libros escritos en griego por comunidades judías. Y ahorita vamos a ver un poquito de las pruebas que hay. Luego decía que el canon, los judíos en el siglo III cerraron sus escrituras, que se llama Tanaj, y que al cerrarla toman 24 libros, ¿ya? Y los dividen en Torah, Neví y Ketubín. La Torah son los 5 primeros libros que nosotros tenemos en la Biblia, el Pentateuco. Luego los Neví son los profetas y los Ketubín son los otros escritos, así lo llamaban ellos. El Papa que dice que lo más probable es que esos otros escritos no estaban del todo definidos y cerrados cuando nace el cristianismo. ¿Ya? Y una de las muestras de eso es que la Tanaj se hace en el siglo III. Entonces, además, otras que vamos a ver. Entonces, hasta ahí el detalle. Ahora, ¿por qué 24? Perdón, ¿nos puede poner el otro slide, por favor, para hacerle una foto? Solo un momentito. Lo anterior, gracias. Listo. Gracias. Igual el padre les envía después el PDF. Okay. Sí, que nos envíe todo. Ok. Ahora, esos 24 libros que están en la Tanaj son efectivamente los 39 que podríamos llamar protocanónicos. Es decir, protocanónicos, ¿por qué? Porque no hubo ninguna duda en torno a ellos. Fueron aceptados por todas las iglesias sin ningún problema. Primer canon, si lo quieren llamar. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Y cómo sacamos de 24 a 39? Porque resulta que para los hebreos, varios de los libros que para nosotros son uno, para nosotros son dos, para ellos son uno, como
cual, por ejemplo, nosotros tenemos Primera y Segunda de Reyes. Te va a la Tanakh y solamente Reyes acabó. Primera, Segunda de Samuel, ya solamente Samuel. ¿Ya? También tenemos nosotros los profetas, ¿se acuerdan los profetas menores? Ya los vamos a ver un poquito. Allá es solamente un solo libro y están todos. Entonces, al hacer eso, se saca la cuenta de 24, que se convierten en los 39 que nosotros que fueron aceptados por la iglesia y por todas las iglesias sin ningún problema, y que por eso recibieron ese nombre de protocanónicos. Sin embargo, eso no quiere decir que los otros 7 quedan excluidos, sino que más bien nos reafirma que esos otros tienen fuerza. ¿Qué fuerza? El que esos libros no incluidos fueron usados por asambleas judías de la época del inicio del cristianismo, y además usados por la iglesia primitiva, que lo recibió ¿de quién? De las asambleas judías. Pero acuérdense que nosotros los cristianos somos hijos de, a nivel de fe, somos hijos de los judíos. Jesús era judío, ¿ya? No era cristiano, cristianos somos nosotros. Entonces, en los inicios del cristianismo, hay pruebas que demuestran que los judíos usaban esos libros escritos en griego. Y que si los usaban, entonces era porque los consideraban inspirados. ¿Ya? ¿Qué pruebas hay? Vamos a ver algunas. La primera, la versión de los 70. ¿Qué es eso de la versión de los 70? Pues es, dígame. No, cuando termine, para no interrumpir. No. Escucho. No, yo espero. Ya. Que va bien. Ok, la versión de los 70 es una traducción al griego de los libros sagrados que estaban en hebreo, ¿ya? Y que se comenzó a popularizar sobre todo en los judíos de la diáspora. Los diáspora es los que están fuera, estaban fuera de. Y esa se da en el 330. Esa versión de los 70 tiene ya incluido muchos de los libros que nosotros tenemos en nuestro canon y que no fueron escritos en hebreo originalmente, sino en griego. ¿Ya? Como también tiene algunos, como es el caso, por ejemplo, del Siráside, que fue escrito originalmente en hebreo, pero que llegó a nosotros en griego. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que ese libro fue escrito originalmente en hebreo? Porque usted se va al prólogo del Siráside y el mismo autor, hay un prólogo donde dice que él lo que está haciendo es una traducción del libro que fue escrito por su abuelo, que lo escribió en hebreo, y él lo está traduciendo al griego. ¿Ya? Esa versión de los 70 es la que sirvió como base a las primeras comunidades, a la iglesia primitiva, para traducir y crear la Ventus Latina, que es el primer texto en el que los libros aparecen en latín. ¿Ya? Repito, la versión de los 70 es la traducción al griego de los libros que estaban en hebreo y que tenían un tanto de arameo. ¿Ok? Pero no es solamente eso, sino que también en la traducción de los 70 aparecen ya libros que originalmente no fueron escritos en hebreo, sino que fueron escritos en griego. Esta traducción es la que de los 70 es la que sirve como base a la iglesia primitiva, le sirve como base esa traducción para elaborar la Ventus Latina, que es la primera traducción al latín de esos libros sagrados. Y luego esa Ventus Latina es la que le va a servir también como base a nada más que a San Jerónimo, que es el que hablábamos en el 382, que fue el que el Papa Dámaso le
le da esa misión de hacer la traducción, ¿ya? Y San Jerónimo lo que hace es algunas correcciones de la Ventus Latina y se va al original de los 70 para hacer su traducción, que es la que llega a nosotros, ¿ya? Otra prueba, los descubrimientos arqueológicos. ¿Se acuerdan que creo que fue en la sesión pasada, justamente, que Rosario y Javieres, ¿cierto? Julio. Rosario y Julio nos recordaban el Qur'án. Pues los descubrimientos arqueológicos del Qur'án, que son más recientes, más de nuestra era, ¿ya? El primer descubrimiento es en 1946, que lo hacen unos pastores, y luego como el descubrimiento más fuerte y ya con herramientas un poco más arqueológicas y tal, más desde las ciencias, se da en 1956. Ahí se descubren unos manuscritos. Y esos manuscritos, al hacerle pruebas de carbono 14, resulta que tienen libros que datan del 250 al 66, el 250 antes de Cristo al 66 después de Cristo. En esos manuscritos aparecen muchos de los textos que están en la versión de los 70. ¿Ya? Y aparecen otros textos que la iglesia después ya no los por ciertas connotaciones, no los declaró canónicos, como el Pastor de Hermas, por ejemplo. Pero sí hay muchos de esos textos. Entonces, ese descubrimiento arqueológico del Qur'án, por ejemplo, es fundamental porque resulta que nos da la riqueza de entender que las comunidades hebreas sí usaban esos libros que estaban escritos en griego. ¿Ya? Que no se limitaban al libro en hebreo, sino que también usaban los que estaban escritos en griego. Y que, por ejemplo, sí conocían un libro que entra mucho en discusión, el Sirácides, por ejemplo, el Eclesiástico. El libro de la sabiduría. Entonces, este descubrimiento nos da mucha más fuerza, y miren que el descubrimiento es posterior a cuando Trento cierra el canon. ¿Ya? Pero vean cómo el Espíritu Santo sopla en la iglesia. Porque acuérdense, cuando dije yo que Trento cerró el canon, en el 1546. 46, sí. ¿Ya? Y este descubrimiento se da en 1946, 1956. Miren, providencia de Dios. 100 años. Entonces vean cómo, no, 100 años, no, ojalá fueran 100 años. Oh, no. No, 400. 400 años. ¿Ah? Entonces vean cómo el Espíritu Santo sopla con fuerza en la iglesia. Ahora, tercer elemento fuerte. Y este es fuerte porque lo vamos a ahondar con pinzas. Los autores del Nuevo Testamento muestran un conocimiento de esos libros deuterocanónicos. Acuérdense que los 39 primeros son los protocanónicos. Esos 7 que no aceptaban son los deuterocanónicos, se aceptan después. Pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que hay un conocimiento ya de cosas que estaban en esos libros del Antiguo. Y yo les voy a dar algunos ejemplitos de ellos. Pero entendamos qué es eso de deuterocanónico y por qué lo llamamos así. Porque es muy fácil decir, es que es un segundo canon y pare de contar. ¿Ya? No, estos libros que tenemos aquí, quise pasar ilustrando, que simplemente la Reforma quita de sus Biblias y que ya vamos a ver cómo en los primeros inicios de la Reforma, los primeros años de la Reforma no los habían quitado, que son Primero y Segundo de Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría, Barut, Judith y Tobías. Esos 7 libros. ¿Por qué los llamamos así? Pues los llamamos así, dice el Papa, y yo voy a citar textualmente a Ratzinger,
porque a mí me parece que es uno de los regalos más grandes que Dios le dio a la iglesia en el siglo XX. Es la mente de este señor. Así que dice, son deuterocanónicos simplemente porque son la lista de libros que fueron aceptados como sagrados después de varios siglos de encitación, es decir, después de varios siglos de discusión, ¿ya? De buscar dónde estaba la verdad, de escudriñar para aquí y para allá, de no simplemente dejarse llevar por una razón ahí explicada muy a la carrera, sino discutir aquí y allá. Y ojo que esas discusiones se dieron incluso entre padres de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, San Agustín y San Jerónimo discutieron mucho en torno a algunos libros. Y hay cartas que lo evidencian, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estos deuterocanónicos en la Reforma? Y por eso les decía, ojo aquí. Resulta que el papá de la Reforma, ¿quién es el papá de la Reforma? Martín Lutero. Lutero. Martín Lutero dijo en torno a esos libros lo siguiente: estos son libros que no se tienen por iguales a las Sagradas Escrituras, y sin embargo, miren lo que dice, y sin embargo, son útiles y buenos para leer. Oiga, yo le pregunto a los que están aquí simplemente, si son papás o mamás, si usted considera a su hijo útil y bueno, ¿usted lo hace a un lado? No. Nada que no lo considere útil. A una persona, cuando usted la considera útil y bueno, ¿usted lo hace a un lado? No, pues. Entonces ya uno empieza como que, ¿qué pasó aquí? Si los declaró útil y bueno, ¿por qué los quitó? ¿Por qué los hace? Bueno, en el caso de Lutero no los quita, él los hace a un lado. Porque ya vamos a ver cómo es, ya les voy a mostrar un documento histórico que está, en donde en la Biblia, en la primera Biblia que se traduce, en la primera Biblia que usa la Reforma, que se traduce al alemán, estos libros no fueron quitados, simplemente fueron colocados al final. Y fueron colocados al final con un título, y no era deuterocanónico, sino apócrifos. Los llamaron así, apócrifos. Para nosotros la palabra apócrifo tiene otra connotación. Para ellos es la connotación de que no son iguales a la escritura, pero que son útiles y buenos para de contar. Porque así lo definió el papá de ellos, Lutero. ¿Ya? Entonces, cuando usted un hermanito esperado, no separado, sino esperado, le diga, oye, pero es que tú tienes menos libros que yo en tu Antiguo Testamento y no sé qué. Usted simplemente le pregúntele, ¿usted sabía que su querido padre Martín Lutero y todos los reformadores del comienzo, porque también Calvino hizo lo mismo, Calvino es otro, tenían en sus primeras Biblias a estos 7 libros? ¿Sabía usted eso? Le aseguro que le va a decir que no. ¿Ya? Porque en las Biblias actuales de ellos, pues no están. Ahora bien, ahondemos un poco más. Es que lo peor de ellos, Marianela, ni siquiera ¿escucha? saben quién es Martín. Lo peor de ellos, la mayoría con los que yo he hablado, ni siquiera sabe quién es Martín Lutero. Es lo más triste. Sí, muchos no tienen idea y otros sí. Depende de la iglesia de la Reforma a que pertenezcan, porque algunas les dan más realce a quien lo fundó. Por ejemplo, los mormones le dan más realce a su fundador y no tanto a Martín Lutero. Entonces, depende también. Igual pasa con los adventistas, por ahí, pero todos nacen de ahí, de ese movimiento de reforma que inicia Lutero en 1518, más o menos, 14, por ahí. Ahora, veamos un poco el criterio de canonicidad y luego volvemos a ese punto 5 que les mencioné hace un rato, donde les dije que los libros del Nuevo Testamento dan muestra de que los autores conocían, tenían nociones de esos 7 libros. ¿Ya? Pero primero definamos por qué la iglesia dijo, oye, no son 39, sino 29 más 7.
Por lo tanto, todos son sagrados, los 73. ¿Ok? Papa dice, fundándose en una tradición secular, y ojo aquí, la palabra secular aquí no significa lo que hoy nosotros solemos entender, que secular es aquello que no es clerical, es decir, lo laical. Nosotros escuchamos decir, por ejemplo, esta es una celebración secular, o sea, para los laicos. No, aquí es secular, la palabra secular quiere decir de tradición, de costumbre que se repite una tras otra. Entonces, el Papa dice, fundándose en una tradición secular, es decir, en algo que era repetitivo, el Concilio de Florencia, y acuérdense que se los mencioné hace rato el concilio, en 1442 y más tarde Trento en 1564, disiparon para los católicos dudas e incertidumbres. Y su lista se compone de 73 libros recibidos como sagrados y canónicos, en cuanto que inspirados por el Espíritu Santo. Y sentencias son 46 para el Antiguo y 27 para el Nuevo. Y sigue el Papa. Así la Iglesia Católica ha logrado su canon definido. Para determinar este canon, ojo aquí, por eso lo puse en rojo, para determinar este canon, el concilio se basó en el uso constante de la Iglesia. En el uso constante. Adoptando este canon más amplio que el hebreo, ha preservado una memoria auténtica de los orígenes del cristianismo. Ojo aquí, puesto que el canon hebreo más limitado es posterior a la época de la formación del Nuevo Testamento. Cuando les dije que se había construido y que había salido la Tanakh, ¿se acuerdan? En el siglo siglo 3. en el siglo 3. ¿Ya? El siglo 3. Y ya en el siglo 3, de acuerdo a pruebas que se hacen en los libros de Carbono 14 y todo, ya existían libros del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces ese canon de ahí es posterior. ¿Y para qué lo sentencia la Iglesia? ¿De dónde se agarra? Del uso, ojo con eso, por eso lo puse en rojo, del uso constante en la Iglesia. ¿A qué iglesia se refiere? Adaptado en el canon. ¿A qué iglesia se refiere ahí? A la Iglesia Católica, ¿no? ¿Pero cuál en concreto? A la Iglesia Cristiana. primitiva. A la primera comunidad. Cristiana. La iglesia primitiva, la primera comunidad. Entonces, ¿qué hace la Iglesia para... ¿Cuál es la regla principal que la Iglesia toma para poder decir que este libro sí es canónico? Es que ese libro haya sido usado en la Iglesia primitiva. Que la primera iglesia, la primera comunidad, tenga conocimiento de ese libro. Si no, no podemos decir que es canónico. ¿Ya? ¿Y para qué hace? Para guardar la memoria auténtica de los orígenes del cristianismo. ¿Ya? Porque es que a veces se le ponen muchas arandelas al tema de qué criterios usó la Iglesia para decir este libro sí, este libro no. Y entonces comienza, no, que miró, no sé qué, que miró aquello. No, lo que miró es que el libro haya sido usado por la primera comunidad cristiana. Que ellos hayan tenido conocimiento. ¿Ya? Y luego está el tema de que, bueno, para los del Nuevo Testamento, pues mirar que ese libro haya sido escrito por un apóstol o por un discípulo de ese apóstol, ya esa es otra cosa. Pero para el Nuevo Testamento, para el Antiguo Testamento, perdón, está sobre todo el hecho de que la primera comunidad cristiana lo hubiese conocido. ¿Ya? ¿Va a decir algo, Julio? Una pregunta, pero en los escritos de Qumran, hay libros que fueron usados antiguamente y que no están en la Biblia. ¿Y qué pasa si uno de esos libros fue usado por la iglesia primitiva, pero no está en la Biblia ahora? Porque ya el canon estaba cerrado. Ajá.
Muy bien. Lo decía hace un rato cuando mencioné lo de Qur'án. Y es que ahí nosotros tenemos, por ejemplo, un libro concreto del pastor de Hermas, por ejemplo, Ajá. que apareció en Qur'án, y no lo tenemos en el canon. Está, por ejemplo, el Evangelio Tomás, me parece. de Marta, no estoy mal, que tampoco está ahí, ¿ya? ¿Y por qué no fue agregado? Porque, lo dije hace un rato, para el Nuevo Testamento, además de que fuera usado por la iglesia primitiva, está el punto de que haya sido escrito por un apóstol o por un discípulo de de los apóstoles, ¿ya? Entonces, eso le da mayor fuerza. Por eso, por ejemplo, tenemos, además de los evangelios, las cartas de Pablo y las cartas católicas. Y si ustedes ven, siempre es una carta dirigida a un discípulo de un apóstol, ¿ya? O a una comunidad donde estuvo un apóstol, donde estuvo Pablo, donde estuvo Pedro, Judas, así sucesivamente. Entonces, ahí acompaña el otro elemento que le da fuerza. Y hay que ver también que en el Corán, en los años, ¿no? Entonces dice que la mayoría de los libros llegaron hasta el 64, en prueba de carbono 14, pero no todos. La mayoría, pero no todos. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, no. Entonces, perdón, hay dos criterios para que un libro sea, o sea, fuera aceptado dentro del canon. Es usado por la iglesia primitiva y que fuera dirigido, o sea, y que fuera escrito por un profeta o un discípulo de este. Por un discípulo. Bueno, no la palabra profeta, sino Apóstol, es el que apóstol. se usa para el Antiguo Testamento, que fuera que es un apóstol o o discípulo un- de este. Exacto. Apóstol o discípulo de este. Y hay un tercero que es la regla de fe. Y es que lo que ese libro tenga no sea contrario a la fe. ¿Ya? Ok. Que no contenga herejías. Exacto, que no entren herejías. Porque, por ejemplo, en el evangelio que llaman, que es uno de los evangelios apócrifos, que ese sería otro tema más adelante, el famoso evangelio de María Magdalena, le quita un poco la divinidad a Jesús. Entonces, ahí, obviamente que para meterlo en el canon, pues, ¿Y la vida G o la vida H? Diga. Yo preguntaba sobre la vida H o la vida G, que tampoco no está en la Biblia. La Didache, la Didache es una colección de libros. Hay muchísimos escritos católicos no canónicos. Exactamente. Sí, hay bastante. Miren, de literatura bíblica hay... es una de las cosas que más hay. Además, porque recuérdense ustedes que la Biblia ha sido el libro más traducido del mundo, el que más ha escrito. De hecho, fue el primer libro que se elaboró en imprenta como tal. Gutenberg, cuando crea el famoso, la imprenta como tal, la industrializa como tal. Parece que antes ya los chinos habían escrito, ¿no? Pero cuando Gutenberg elabora su invento de la imprenta, el primer libro que saca es la Biblia, ¿ya? Y ya desde ahí usted se da cuenta del impacto que tiene, ¿no? Entonces, en torno a eso, pues hay mucho que hablar. Y la Didache, pues como le decía, es simplemente una obra de literatura cristiana, si lo queremos llamar, una colección como tal, literatura cristiana que es útil, sí, que tiene sus connotaciones teológicas, pero evidentemente no está en la Sagrada Escritura. Bien, avancemos. Y vamos a entrar ahora en el punto de lo que les decía, de ver los datos que nos hacen alusión de esos libros en el Nuevo Testamento.
Traemos las Biblias, por favor, y vamos a buscar el libro. Unos pueden buscar uno y otros buscan otro. Eclesiásticos 3. O si quieren, para hacerlo un poco más, por tema de tiempo, va a ser un poco más rápido, pueden buscar Eclesiásticos 7:27. No aguanto. Y otros buscan Efesios, ¿Está con el baño? Efesios 6. ¿De dónde? Si usted quiere lo puede ir señalando allá, yo le leo lo que dice ahí. Ahí lo que ¿Cuál nos va a es? hablar en este texto es de el respeto a los padres. Y hay la sentencia de honrar a los padres. Eso muy seguramente, esa sentencia muy seguramente llegó hasta usted desde Efesios. Pero lo que de pronto no habíamos dado, no nos habíamos percatado, es que eso no solamente está en Efesios, sino que ya estaba en el libro del Eclesiástico en el capítulo 7, versículo 27, y también en el capítulo 3, ya se nos hablaba de el respeto a los padres y del honrar a los padres. Otro, Tobías 4:15 y Mateo y Lucas, palabras concretas que están en el Evangelio. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esta es la famosa regla de oro de las religiones, que no solamente está en el cristianismo, sino que también hace parte de esa regla de oro, también está en otras religiones no cristianas. Esa regla de oro no solamente está en los evangelios, también está en el libro de Tobías, libro que no fue aceptado por nuestros hermanos de la Reforma. Vean cómo va haciendo alusión. Otro, dar pan al hambriento, está en el evangelio y también está en Eclesiástico y en Tobías. ¿Ya? Y eso nos va dando más muestras de que había alusiones explícitas o implícitas de los libros que la iglesia aceptó. Otro, en Hebreos 11 se nos habla de que el hebreo, esta es la cita de Hebreo, unos fueron torturados usando la liberación para conseguir una resurrección. ¿De qué hace referencia Hebreos? Pues resulta que está haciendo referencia a los mártires del libro del Segundo de Macabeos, capítulo 7. Ustedes van a Segundo de Macabeos, capítulo 7, y se van a encontrar con el martirio de unas personas y cómo ellos fueron rehusando a ser liberados para confiados en la resurrección. ¿Ya? El otro, el que se humilla será enaltecido. ¿Han escuchado esa frase? Pues resulta que esa frase también la encontramos nosotros en el libro de la sabiduría. ¿Ya? En el capítulo 29:3. Entonces, vean cómo estas y muchas otras, yo simplemente les traje algunas, nos dan muestra, estas citas bíblicas, y muchas otras nos dan muestra de esa alusión explícita o implícita de esos libros que no fueron aceptados en la Reforma. Cómo nos dan muestra de que realmente los autores de los libros del Nuevo Testamento ya conocían, sí tenían conocimiento de esos libros llamados deuterocanónicos y que nuestros hermanos de la Reforma llamaron apócrifos, entre muchas otras. Ahora bien, para una mayor comprensión, abajo, no sé dónde. una mayor comprensión, y se acuerda que yo hice alusión ahí a esa expresión de Lutero, ¿no? La resalté muy en rojo, dijo que eran útiles y buenos, y eso me pone a pensar, oye, si eran útiles y buenos, ¿por qué lo rechazaste? Pues bueno, algunas de las cosas que puede ser es porque resulta que esos libros en discusión afirman elementos teológicos que él no acepta. Y entonces si estás contra mí, pues mejor para allá te vas, a un lado. ¿No? ¿Como cuáles? Por ejemplo, el purgatorio y el orar por los muertos. Nuestros hermanos de la Reforma no aceptan eso. ¿No? Y eso está con fuerza en la Segunda de Macabeos, en el capítulo 12.
el que debemos orar por los muertos, el que hay un purgatorio en el que las personas después de morir pueden purificar sus almas para poder alcanzar la gloria de la resurrección. ¿Ya? Eso nuestros hermanos de la Reforma no lo aceptan. Entonces, como no lo aceptan, quiten allá. Otra perlita que les doy, que les dije al principio, ahí cerrando esto. Al principio, cuando inició la Reforma, Lutero y sus seguidores tenían problemas con algunos libros del Nuevo Testamento también. Entre esos estaba la Carta de Santiago. ¿Por qué tenían problemas con la Carta de Santiago? Porque resulta que una de las premisas de Lutero es que lo único que salva es la fe. La fe es un hombre muerto. Y resulta que cuando usted va al capítulo 2 de la Carta de Santiago, a partir del versículo 12, 14, más o menos por ahí, Santiago dice que la fe sin obra está muerta. Muerta. Entonces, ¿qué dice nuestro querido hermano Lutero en torno a Santiago? Pues dice que es una carta de paja. Así la llamó, carta de paja. En traducción del alemán al español es carta de paja. Entonces, ¿qué es? Que bueno, lo que no me conviene, pues lo aparto. Entonces, son acotaciones que nos pueden ayudar a tener una mayor comprensión del por qué los quitan. ¿Ok? Y les tengo otra perlita. ¿Se acuerdan que les había dicho que íbamos a ver un documento que es propiamente de los hermanos de la Reforma? Pues resulta que en el año 69, en Edimburgo, se dio una asamblea general de la Sociedades Bíblicas Unidas, que es la obra que agrupa a muchas iglesias de la Reforma para la impresión de las Biblias, ¿no? Pues en esa reunión, ellos confirman que en el inicio sí usaban libros canónicos, sí estaban en sus Biblias. Y lo dicen así, palabras simplemente lo dicen copiar. Cuando la versión, dice clarito, cuando la versión autorizada de la Biblia se publicó en 1611, todos los ejemplares contenían los textos apócrifos. Recuerda que les dije que los llamaban apócrifos, ¿no? A los deuterocanónicos. Lo mismo es cierto con la mayoría de las primeras traducciones, tales como las de Lutero y Valera. ¿Ya? Posteriormente, sin embargo, y de tanto en tanto, aparecieron ediciones sin estos libros. ¿Qué les parece eso? Sí. Y ahí lo pueden conseguir usted, ahí les dejo la cita para que si quieren buscar los documentos, ahí están las fuentes. También yo les voy a dar al final una tabla de donde ustedes pueden conseguir material, y entre esos está un diccionario bíblico de las iglesias de la Reforma que se llama bibliatodo.com, donde pueden conseguir materiales que son propios de ellos, ¿no? Y miren cómo ahí queda clarito, sí lo tenían, simplemente que después, por no sé qué pasó, qué conveniencia fue, y más bien sí sé, y ya a usted le queda ahí clarito las conveniencias, pues decidieron quitarlo. ¿Ok? Bueno, yo pienso... Ahora, concluyamos con el catecismo. El catecismo nuestro, el numeral 120, sentencia y nos deja bien clarito lo nuestro como conclusión. Y es: la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. La tradición apostólica. ¿Esto a qué le suena? Pues a lo que Ratzinger o el Papa Benedicto XVI nos decía hace un rato que leímos, y es la tradición secular, la tradición que las costumbres que vienen desde la iglesia primitiva, desde la primera comunidad, que le ayuda a la iglesia entonces a ir discerniendo cuáles son los libros santos, ¿eh? Y esto debe quedar muy claro en nosotros. Ahora, ¿cuáles son esos libros? Pues los tenemos en nuestras Biblias. Yo les quise traer esta imagen y que ojalá pues usted mire, revise su Biblia ya y vea si le falta alguno. Entonces ya por ahí son indicios. De todas maneras, en el próximo tema vamos a ver cómo diferenciar una Biblia católica de una evangélica, cómo saber
Yo lo cuándo tengo. Biblia realmente es católica y cuándo no. Y ya aquí con esto les estoy dando unos indicios de eso, ¿no? Si la mía le falta alguno de esos libros que están ahí, ya por ahí me dice qué pasó aquí, dónde la compré, dónde me la dieron, que no es la católica. ¿Ok? Y ahí pues pueden sacar cuenta. Tenemos los 5 de la ley, la Torá que llaman los judíos, que están aquí en amarillo. Luego tenemos los que le siguen. Aquí tenemos los libros históricos, ¿ya? Que para nosotros esos libros históricos se sacan cuenta aquí. Tenemos 5 y son 16, ¿ya? 15, perdón, total. Tenemos los proféticos. Y seguimos con los proféticos y los poéticos. Entonces, es bueno que usted también vea su Biblia y pueda ir como mirando que si la suya es acorde o no acorde con lo que la iglesia confesa. ¿Ok? Bien. Ahí está el ejercicio para la próxima sesión y mientras copian el ejercicio, abrimos preguntas, dudas, inquietudes. Sé que el tema fue un poco fuerte, tedioso, porque era un tanto de historia. Interesante. Pero es muy interesante. Sé que de pronto era con más tiempo la cosa. Si podemos en la próxima, pues podemos retomar algunas cosas, no hay problema. Pero si hay alguna pregunta, la pueden hacer mientras anotan el ejercicio para la próxima. Alex, ¿cuál fue? Usted dijo que había 3 formas de cómo ellos seleccionaron el canon. Usted dijo que una era la iglesia primitiva, los apóstoles o un discípulo de los apóstoles, pero no pude escribir cuál fue la tercera. ¿Me la puede indicar de nuevo, por favor? Ya, los criterios de canonicidad eso sobre todo para el Nuevo Testamento, ¿no? Para el Antiguo Testamento, pues el uso, lo que vimos que recién se mencionaba, el uso de ese libro en la comunidad primitiva, en la primera comunidad. Pero luego en el Nuevo tenemos que no solamente el uso de la iglesia, sino que también el autor de ese libro sea un apóstol o un discípulo de un apóstol, ¿ya? Y la tercera es que la regla de fe, es decir, que ese libro no contenga una herejía o algo contrario a la fe. ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias. ¿Quedó claro? Ese criterio es para Nuevo Testamento. libros deuterocanónicos. Para el Nuevo Testamento. O para el Nuevo Testamento. Sí. Para Porque el antiguo lo que solamente es- la iglesia primitiva, te dijo, ¿verdad? Sí, para lo que es el Antiguo Testamento, pues básicamente era el uso en la comunidad primitiva de ese libro. Básicamente. Porque no podíamos aplicar ahí, por ejemplo, el criterio de que fuera escrito por un apóstol. La regla de fe, evidentemente tampoco, porque estamos hablando de la fe de los cristianos y el Antiguo Testamento es la fe de los judíos. Bueno. Bien, bueno, para la próxima el ejercicio va a ser investigar un poco el contenido de los numerales 21 y 22 de la Dei Verbum. Seguimos con la Dei Verbum. Y ahí, sobre todo, quisiera dejar esta pregunta para orientarnos en ese 21 y 22, la lectura de esos dos, y es ¿cuál es la mirada que la Iglesia le da a las Escrituras? Ahí van a ver un poco en esos dos numerales, que va a hablar un poco de esa mirada, cómo la Iglesia, con qué óptica la Iglesia detalla las Escrituras. Porque el próximo tema va a versar en torno a eso, ¿no? A cómo yo detectar que mi Biblia es católica o no. Y cómo yo cito y por qué cito de esa manera, por qué debo citar de esa manera. Los católicos tenemos una particularidad al citar que disipa un poco de cómo citan nuestros hermanos de la Reforma. Y que muchas veces por no entender de dónde vienen las cosas, caemos en errores. He visto muchos católicos que en Facebook, por ejemplo, replica un texto bíblico, un mensaje, porque, ay, qué chévere, qué bonito, y ta, ta, ta.
y no se da cuenta si la fuente de ese texto bíblico realmente es católica o no lo es. Y a veces tienen palabras que no son fieles al original, que son más acomodadas al lenguaje, a decir otra cosa. Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, en ese momento ya existían cristianos y existían judíos, ¿cierto? Claro, claro. Así es. Estamos hablando de la primera comunidad y las comunidades que salen de la primera comunidad. El primer siglo de la iglesia. Primer siglo del cristianismo. Y eran judíos, ya habían separaciones entonces de creencias. Sí, Es lo que no tengo claro. es que las porque separaciones la eran del iglesia, mismo yo Jesús. entendía que Sí, claro, las separaciones. cuando viene Jesús. Marianela, recuérdate que las separaciones entre judíos y de creencias, entre creencia cristiana y cristiano judío, creencia cristiana y judío, se dan desde Jesús de Nazaret, ¿ya? Desde ahí empieza, porque Jesús empieza a predicar cosas que para los judíos eran impensables, ¿ya? Disculpe, pero no escuché porque esto se salió. Que te decía que ¿Aló? lo que tú llamas separación, Ajá. separación de criterios de fe, Ajá. judío, cristianismo, empieza desde el mismo Jesús. Arranca desde el mismo Jesús, ya empieza ahí. Porque Jesús empieza a predicar cosas que para los judíos eran inconcebibles. Como por ejemplo que si le pegan por la mejilla al otro, ¿qué pasó? ¿Sí? Pasó con la ley de Talión. Entonces ya comienzan elementos que comienzan a crear la separación. Y luego, bueno, eso... No se puede sanar. Y luego eso, bueno, se convierte en una religión total. Ahora, si tú te refieres a religión organizada como tal, ¿sí? No, yo sé lo que es la iglesia primitiva, ¿no? Es la antes de Cristo. Pero lo que tenía, lo que es mi confusión es que si la iglesia primitiva se refiere a esa iglesia judía, no, que es la iglesia primitiva y después viene la separación. María Ángel, una acotación teológica. La iglesia primitiva no es la de antes de Jesús, es después de Jesús, o inicia con Jesús. Después de Jesús. Lo que nosotros llamamos iglesia primitiva es la primera comunidad cristiana, las primeras comunidades de fe. Okay. Eso es lo que llamamos de iglesia primitiva. El que judaísmo se van encontrando y se van formando, y entonces los apóstoles van convirtiendo a la gente y se van escondiendo, porque así comienza la iglesia primitiva, ¿no? Correcto, esa es la iglesia primitiva, y eso no es antes de Jesús, eso es con Jesús. Ay, que yo estudié esto hace 10 años, a mí se me olvidó. ¿Cómo? A mí se me olvidó, por eso quería tener la idea clara. Yo estudié esto hace 10 años atrás y no me acuerdo muchas cosas, entonces por eso quería preguntar para no quedarme con la que para confusión. eso estamos en el curso, ¿no? Para recordar algunas cosas. Sí, muchas gracias, Alex. No te preocupes, María Ángel, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ok. Bien, si no hay preguntas o si se les surge alguna pregunta en el curso de semana, ustedes retoman sus apuntes y tal, anótela y en la próxima sesión la lanza y ahí estamos. ¿Ok? Vamos a darles un regalito también para que puedan consultar y de pronto puede ser que en esto consigan respuestas a algunas preguntas que tengan. Esto lo traje porque vi que había inquietud de algunos de dónde consigo documentos y tal. Pues bueno, aquí hay algunas de las páginas, simplemente sáquenle la captura o cuando le entreguen el PDF, pues lo va a tener. Está Vatican.bac, en el cual consigue todos los documentos del Magisterio de la Iglesia, entre ellos el Catecismo, entre ellos el documento que hoy trabajamos mucho y que vamos a seguir trabajando en algunas sesiones más, de Ratzinger, o Papa Benedicto XVI, sobre la escritura. También está la página de la Biblia de Jerusalén. Se acuerdan que en la sesión pasada habían preguntado un poco dónde consigo la Biblia de Jerusalén online, pues ahí la tienen. Está la Biblia latinoamericana online. ¡Ay, la Biblia en de San Pablo, serio! de
Ahí la Qué tiene, ahí bueno está en para esa mí. página. ¿Y el catecismo? Ale, disculpa. ¿El catecismo está también en online? Sí, ahí lo tienen. Si observan, si están observando la diapositiva que yo estoy Sí, proyectando, sí, sí, sí. Ah, yo no Rosario la le puedo captura ver. esa diapositiva. De todas maneras, cuando el padre Roberto les pase el PDF, pues ahí van a estar también esta diapositiva, ¿no? Yeah. Entonces ahí tienen eso y tienen, les he puesto ahí 2 enciclopedias católicas. La primera, merkabah.org, es muy buena a nivel de apologética, es bastante buena. Ahí usted puede consultar, como en cualquier biblioteca, la temática que usted quiera. Si quiere saber de canon, quiere saber de inspiración, coloca la palabra y le aparecen muchos artículos y simplemente usted lee el que considere. Y está el de Asiprensa, italiana y traducida al español, que tiene su propia biblioteca. La cuestión con Achiprensa, los artículos son de autores autoría libre, es un tanto como el Wikipedia católico, por así llamarlo. Y como ustedes saben, en Wikipedia muchos tenemos libertad de escribir. Entonces, sin embargo, pues bueno, también son útiles los artículos, ahí lo tienen. Y este último que está aquí, que dice Diccionario Bíblico Protestante, que es bibliatodo.com. Ese es un diccionario de nuestros hermanos de la Reforma, evangélicos, y que sirve también para que usted vea, bueno, qué piensan ellos de, no sé, usted quiere ver qué piensan ellos del canon, qué piensan ellos de María, qué piensan, pues a veces es bueno leerlo. Pero pilas, al leerlo, pues tener usted clarita su fe, no vaya a ser que salga leyendo eso y después salga Julio diciendo, Padre Roberto, no voy más para su misa, Él no va voy a porque el salir. pastor. Él no va a salir porque... En la próxima clase, cuando empecemos, le doy mi versión de lo que usted dijo, pero no quería interrumpir, fue demasiado interesante. Oye, Julio, ¿no vas a estar la semana que viene No, lo esperando? escuchamos, Julio, no te puedes ir sin decirlo. Oye, no, eso no puede ser. ¿El qué? Las mujeres somos muy curiosas. Que le diga qué es lo que ¿Qué piensa. me toma tiempo. Vamos, Julio, vamos. Bueno, Vamos, Julio. Comienza. Okay. Ya lleva 30 segundos gastados. Ok. Ahí vamos. Lo que le decía es que yo tengo una versión, me puede corregir porque me puedo equivocar, muy parecida a la que usted dio sobre el origen del Antiguo Testamento y sobre la controversia que hubo. Sí, estuve de acuerdo y lo había leído, que cuando el rey Nabucodonosor, los judíos que estaban en Palestina tuvieron que huir tras una invasión y huyeron a un pueblito que se llama Jamnia, que es de habla griega. Ahí estuvieron alrededor de 50, casi 100 años. ¿Qué pasa? Si un hijo mío viene a Estados Unidos, pongo el ejemplo, y habla español, ya probablemente los hijos de él no hablen español 100%, van a hablar inglés. Y así mismo esa gente que se fueron hablando hebreo, empezaron a hablar griego en esos pueblos donde estaban. Cuando cesa la invasión y ellos retornan con su rollo, su Biblia en el sentido de la palabra, pero esa Biblia con la que ellos regresan ya contenía textos griegos y ahí estaban los libros deuterocanónicos. ¿Qué sucede? Que esa discusión de si habían 7 más o 7 menos duró muchísimo tiempo y según transcurría el tiempo la discusión continuaba. El rey Ptolomeo invitó en ese entonces, ya en el siglo III a.C., a 70 sabios. Recuerden que el pueblo de Israel tenía 12 tribus y de cada tribu se eligieron 6 ancianos para que ellos analizaran esos textos. ¿Qué sucede? No pudieron ir los 6 de cada tribu, sino que nada más se reunieron 70. Y Ptolomeo los separó en 70, o sea, en diferentes habitaciones para que ellos analizaran esos textos. Ellos analizaron los textos y establecieron 3 filtros para eso. Primero, que fuera un libro de uso común en la liturgia. Segundo, que no contuviera herejía. Y el tercero, que tuviera por lo menos 300 años de antigüedad de escrito. Ok. La mayoría o todos coincidieron en que sí,
esos libros cumplían con eso. Y surge entonces la primera versión de Biblia traducida luego, que fue la Biblia de los 70 o Biblia del oso, como también se le llamaba, que fue la que se tradujo de hebreo a griego. Y esa Biblia de los 70 ya contenía los 7 libros que los protestantes no aceptan. ¿Qué sucede? Esa Biblia se estuvo usando todo ese tiempo hasta que Jesús vino a la tierra, ya Cristo llegó a la tierra, y era la que se usaba de común, era la más común que había, no se mencionaba tanto la de los... Sí habían divisiones, pero recuerden que los judíos leían en la sinagoga, todo el tiempo leían los rollos, los domingos especialmente, que era que se reunían. Los sábados. Los sábados, perdón. Y leían esos rollos. De ahí que esa discusión se mantuvo prácticamente hasta que Cristo vino a la tierra, ¿no? Y es el origen que yo tengo de esa parte de los... Sí, aunque coincide en gran parte con lo que usted dijo, de lo que dice Benedicto, de los documentos que se encontraron, que ya eso fue posterior para saber que eran auténticos, eso sí, y se ha hecho, y eso es real. Sí. Y esa es la parte que... Sí, además porque si ustedes ven justamente los libros que les mostraba de la influencia de esos libros, la influencia que tienen esos libros en libros del Nuevo Testamento, nos deja clarito que los autores neotestamentarios, los libros del Nuevo Testamento, conocían esos libros. ¿Ya? Bueno, tenían sí. ya referencia, y que el mismo Jesús también las tenía, porque van a ver en el evangelio, en los evangelios, como vieron Mateo y Lucas, por ejemplo, algunos de los que les traje, que hay palabras que Jesús lanza y que están en esos libros, deuterocanónicos. Entonces, eso da muestra de eso, sin duda que sí. Bueno, gracias, Julio. Muchas gracias. Y bueno, los demás, cualquier pregunta, anótenla y luego en la próxima respondemos, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar, como lo hemos hecho en todas estas sesiones. Dígame, Gloria. Rosario. No, yo lo felicito a usted porque un tema tan incómodo, tan denso, o sea, lo puso en palabras muy llanas. Y la presentación estuvo fenomenal. O sea, con ver la presentación, muchas gracias. ya uno entiende. Gracias. Bueno, Roberto no me deja mentir. Roberto no me deja mentir. Para entender esto a nivel de teología, hay que quemarse las pestañas bastante en el seminario. Se nota que lo hizo. Por varios años. Y entonces, luego para tratar de bajarlo a palabras no tan teológicas, un poco más del vulgo y que podamos entender y que ustedes no salgan de aquí diciendo es que me salió hablando de la trosopopéica, es menéfica y no sé qué. No es tan fácil, pero bueno, traté de hacer lo que más. Le agradecemos. Bien, yo les invito a que pidamos a María Santísima que ella nos ayude a caminar con su hijo y le pidamos a ella que le digamos a ella que queremos caminar con ella para llegar hasta su hijo, que guíe nuestros pasos hacia su hijo, que bajo su manto nos ponemos y que bajo ese manto no tenemos ningún miedo. Dios te salve María, llena eres de gracia. María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y Amén. Padre, que nos dé su bendición y muchas gracias. Y bueno, le reitero, cualquier pregunta para la próxima la aclaramos. Igual podemos retomar algunas cosas. Bueno, Ale, muchas gracias por todo. Ahora viene el pichón. Ringo. Le recuerdo la clase del martes pasado. La monté hoy, hasta ahora fue que la pude montar, entonces ya la tienen en la página para que puedan verla todos los que quieran
refrescar la memoria con esa clase. Y mañana a primera hora les voy a montar esta para que así ya no también refresquen. Oh, sí, porfa. Mucha copia. Muchas gracias, padre. Una última cosita. Recuerden que las cuevas de Qumran se le atribuye a un grupo judío, mas no era católico. Y el grupo se están ahí, dicen que es la comunidad de los esenios, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ayuda más a entender lo que estaba diciendo Alex, de cómo ellos aceptaban los 43 libros que tenemos ahí, porque se encuentran eso, y ellos abandonan eso en las cuevas de Qumran, según ya varias posiciones y varios judíos, gracias a lo que ocurrió por ahí en la destrucción del templo en el año 70, ¿verdad? Que comenzó por ahí como en el 68, y ellos, para no perder todo ese material que tenían, lo escondieron en esas cuevas, y se descubren hasta que después de casi 1900 años, y ahí se tuvieron todo eso. La última cosita que Alex también lo dijo, la Didache, que no sé quién fue el que preguntó. Recuerden que la Didache se puede decir que era como si fuera un catecismo de la primera comunidad cristiana. Tenía verdades de fe, mas no era un libro que se le entregaba, o sea, que sino tenía compendios de lo que el pueblo cristiano ya creía. Entonces, no, hay que distinguir entre un libro y eso que tenemos ahí como un catecismo, ¿verdad? Que el catecismo contiene las verdades que hay que decirle a las personas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Recuerden que mañana deben ayunar, ¿verdad? El ayuno es importantísimo para que Dios les abra el entendimiento también y los ayude a comprender aún más lo que estamos viendo de la Biblia. Los que no lo puedan hacer prolongado, ¿verdad? Como algunos me acompañaron el año pasado, recuerden sí hacerlo si no han comido, ¿verdad? Todavía, o ya comieron, son las 9, de 9 a 9 de la noche del día de mañana, y así se pueden comer algo ligerito, ¿verdad? Pero hay que guardar el ayuno. La iglesia nos exige esos 2 días de ayuno. El primero es el día de mañana, miércoles de ceniza, y el segundo, el Viernes Santo. Mucho ánimo y mucho amor de Dios. Vayan mañana a la misa. Recuerden que la ceniza es para decirnos que no somos nada, que el tiempo va a llegar a eso, a ceniza. Por eso lo más importante es lo que usted puede hacer en el mundo. Y la mejor regla es Jesús. Sea otro Jesús en la vida, y ahí no hay pérdida, ¿verdad? Siempre va a haber ganancia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe. Amén. Tengan todos buena noche. Amén, amén. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, chicos. Vacaciones. Buenas noches. Chao, gracias por Gracias, todo. Alex. Excelente clase. Chao.